cada uno de ustedes bienvenidos a la casa del Señor, Iglesia Bautista de Becer. Les da la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Siéntense en casa, hermano, bienvenido, su esposa, bienvenido nuevamente. El domingo nos visitaron. Se hagan de esta su iglesia, su casa, que el Señor sea el que les hable por medio de su palabra. En estos días, hermanos, la iglesia de Cristo ha perdido la fe. En estos días la iglesia de Cristo, hermanos, ha perdido la esperanza. En estos días la iglesia de Cristo, hermanos, ha perdido el amor. Nosotros que somos la iglesia de Cristo, hermanos, muchos de los que estamos aquí, muchos de los que nos ven, hermanos, hemos perdido la fe. ¿Por qué? Porque el Señor se ha tardado en lo que nosotros le clamamos al Señor. Porque el Señor se ha olvidado de nosotros y no nos responde. Porque el Señor no hace lo que nosotros le pedimos. Perdemos la fe, perdemos la esperanza y va en decadencia el amor. El amor con el que un día nosotros vinimos a los pies de Cristo se va perdiendo, va disminuyendo, va menguando ese amor. Como que no hemos aprendido, hermanos, a amar verdaderamente a nuestro Dios. ¿Por qué es que nosotros dejamos de amar a nuestro Señor? ¿Por qué es que a nosotros, a la iglesia de Cristo, no nos interesa, hermanos? Muchas de las veces nos interesa más resaltar nuestros pensamientos, lo que yo creo que está bien, pensamos. Lo que yo pienso es lo más importante. La iglesia está mal, lo que yo pienso está mal. En esta semana pude platicar con una persona y me dice esta persona: ¿sabe qué, pastor? Dice, yo soy cristiano. Sí, hermano, sí. Digo, qué bueno, gloria a Dios que usted es cristiano. Dice, conozco bien la palabra del Señor. Qué bueno que conoce la palabra del Señor. Y la aplica. Y se agacha y dice, no, dice, porque no me congrego. Tristemente, hermanos, nosotros pensamos que lo que yo sé, lo que yo pienso es más importante que lo que dice el Señor en su palabra. Que lo que dice la palabra de Dios. Yo me he preguntado por qué es que nosotros, como hijos de Dios, como cristianos que somos, perdemos la fe. Si supuestamente nosotros hemos creído por fe y tenemos nosotros una esperanza en nuestro Dios, que un día volverá por su iglesia, que un día volverá por cada uno de nosotros, para nosotros morar por la eternidad, para nosotros estar por la eternidad morando juntamente con Él. Esa es la esperanza de todo cristiano, que nosotros esperamos fervientemente el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo, que venga por su iglesia, por una iglesia sin mancha, una iglesia en santidad. Eso es lo que nosotros anhelamos y lo que nosotros deseamos, que Cristo venga por su iglesia. Esa es nuestra esperanza. Pero nosotros ya creímos por medio de la fe que depositamos nosotros en Cristo Jesús. A raíz de que nosotros depositamos esa fe en nuestro Señor Jesucristo, tenemos una esperanza, pero a raíz de esto también surge un amor que el Señor nos da en cada uno de nosotros, para que nosotros podamos aplicar ese amor en lo que estamos aquí en la tierra, en este planeta Tierra. Nosotros debemos de aplicar el amor con el cual el Señor nos manda y nos enseñó a cada uno de nosotros, que nosotros debemos de amarnos los unos a los otros como Cristo, dice su palabra, amó a la iglesia. Amén. Amén. Debemos de estar llenos de amor. Si vamos a Corintios 13, dice la palabra del Señor, no es el versículo, no es el texto que voy a usar, hermanos. Voy a estar en primera de Pedro 4, pero si nosotros vamos a Corintios 13:13, dice la palabra del Señor así: y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Pero si vemos, van juntos los tres. Siguen permaneciendo la fe en cada uno de nosotros. Yo no sé si la ha perdido usted.
Pero la fe debe de continuar, y que esa fe, dice la palabra del Señor, que sea genuina. Si nosotros le creemos, y vamos a Hebreos 11, la palabra del Señor claramente nos lo dice, que es la fe. Algo de lo que se espera, algo que no miramos nosotros que va a ser realidad, algo de lo que esperamos que nosotros, nuestra capacidad intelectual no alcanza a ver, pero creemos que Dios lo va a hacer. Esa es la fe, sin mirar más allá, pero sabemos que Dios lo va a hacer. Amén. Van las tres cosas juntos. Muchos de los cristianos hoy en día en la Iglesia Universal de Cristo han perdido la fe. Muchos de nosotros hemos abandonado la fe. Se nos ha ido. ¿O acaso nunca la hemos tenido? ¿O acaso nunca hemos tenido fe? Porque si tuviéramos fe, como dice su palabra, como un grano de mostaza, trasladaríamos nosotros los montes de aquí para allá y de allá para acá. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en día con la iglesia de Cristo, hermano? ¿Dónde es que está cimentada la iglesia de Cristo? ¿Cuál es el fundamento que hemos puesto, que hemos cimentado nosotros, que con esa fe nosotros hemos creído en Cristo Jesús? ¿Cuál es el fundamento que nosotros hemos puesto? ¿A lo que nos da el Señor o a lo que no nos da el Señor? Porque si nosotros nos vamos a lo que nos da el Señor, cuando no lo recibimos, nos regresamos y salimos y nos regresamos más a la iglesia. Pero si nosotros hemos venido por Cristo, ya por lo que hizo Cristo, no por lo que hará, por lo que ha hecho Cristo en su vida, por lo que hizo en la cruz del Calvario, usted siempre va a permanecer a los pies de Cristo. Le resuelve el problema, le solucione la situación, no se la solucione, usted siempre va a estar por Cristo. Porque llegó por Cristo y no llegó por lo que quería obtener y que Cristo no se lo dio. Usted va a estar por Cristo y le va a pedir y va a clamar. Dice que la palabra del Señor, hermanos, que la mujer del flujo tenía 12 años. Y dice que ella se había gastado completamente todo lo que tenía. Su única esperanza, como la esperanza que debemos de tener cada uno de nosotros, es Cristo. Dice que se había gastado todo y que escuchó que iba a pasar por ahí. Dijo, yo voy a ir. No creo que me haga caso. Pero si solamente toco su manto, solamente si lo toco a Él, tengo la seguridad que voy a ser sanada. Va entre la multitud. Qué fe, hermanos. Solamente si lo toco. Hermanos, esa fe es la que nosotros deberíamos de tener, que la iglesia de Cristo debe de tener. Nosotros debemos atesorar, hermanos. Nosotros debemos atesorar la palabra de Dios. Debemos nosotros entender la palabra de Dios. Pero sobre todo, hermanos, debemos de poner en práctica la palabra de Dios. En numerosas ocasiones, hermanos, y han de decir ustedes que ya parezco disco rayado, pero en numerosas ocasiones, hermanos, yo les he dicho que nosotros debemos de poner en práctica la palabra del Señor. Porque es lo que dice la palabra del Señor, que no seamos oidores de ella, sino que seamos hacedores de ella, que no solamente la escuchemos, que no solamente vengamos por venir, sino que nosotros pongamos diariamente y verdaderamente vivamos la palabra de Dios en nuestra vida, que demostremos nosotros al mundo, hermanos, que vivimos con Dios, que nosotros mostremos al mundo que Dios está con nosotros, que Dios va delante de nosotros, que verdaderamente nosotros somos sus hijos, que verdaderamente nosotros le servimos a nuestro Señor. En esta noche, hermanos, vamos a estar mirando lo que dice la Biblia, lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vamos a estar usando mucho la Biblia, pero solamente vamos a estar en 1 de Pedro 4:1 para analizar su palabra y sobre todo, hermanos, atesorarla nosotros y para que nosotros también la podamos poner en práctica. Y eso es lo que debemos de hacer, hermanos, porque si venimos nosotros, como yo se los he dicho, nomás por venir, pues de nada sirve.
Pero si venimos con un corazón dispuesto, ya preparado desde nuestro hogar, para que el Señor nos hable, para que el Señor a través de su palabra nos diga lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, nosotros vamos a salir bendecidos de este lugar. Si no queremos que el Señor nos hable, hermanos, entonces no hemos preparado. Si no queremos nosotros que el Señor nos hable, entonces nosotros no hemos preparado nuestro corazón y vamos a salir igualmente como llegamos. O peor, ¿por qué? Porque si no preparamos nuestro corazón, hermanos, para que el Señor nos hable, vamos a salir de este lugar solamente mirando que el Señor, o mirando los defectos de los demás, o juzgando a los hermanos. Pero si nosotros venimos con ese corazón ya dispuesto, hermanos, de antemano para que el Señor nos hable, entonces nosotros vamos a salir bendecidos de este lugar. Y no nos vamos a volver nosotros acusadores, ni nos vamos a volver nosotros perturbadores, hermanos, porque muchas de las veces venimos a la iglesia y solamente nos perturbamos porque pensamos que la prédica solamente es para nosotros. No, es que quién sabe quién fue y le dijo al pastor esto, quién sabe quién le dijo esto otro al pastor. Entonces nosotros pensamos, hermanos, que la palabra del Señor no es para nosotros. Pero si nosotros venimos con un corazón listo, preparado para que el Señor nos hable, hermanos, el Señor nos va a hablar a través de su palabra. Amén. Amén. Vamos a primera de Pedro 4, en reverencia a la palabra del Señor. Hermanos, póngase de pie. Amén. Cuando lo tenga con fuerte amén. Amén. Puesto que Cristo, dice la palabra del Señor así, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados, fíjense bien, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para hacer hecho lo que le agradaba a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables e idolatrías. A esto les parece cosa extraña de vosotros. No corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubriera multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que todo sea de Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos y los siglos. Amén. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros, ciertamente de parte de ellos. Él es blasfemado, no usted. Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado si no manchamos nosotros el nombre de Cristo. Así que ninguno de vosotros padezca como homicidia, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno, Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo, hermanos, que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amén. Amén. Vamos a orar por ustedes. Señor Dios mío, Padre Celestial, te pido, Padre,
Nuevamente, Señor, que seas tú usando este siervo inútil, Padre. Señor, que uses estos labios, esta garganta, esta voz, Padre, para que puedas transmitir tu palabra, Señor. Señor, yo solamente soy un instrumento tuyo, Padre, que está aquí, Padre, para servirte, para agradarte. Señor, gracias por permitirme predicar de tu palabra. Gracias, Señor, por darme una vez más, Padre, la oportunidad de predicarle a tu pueblo. Te pido, Señor, que seas tú hablándole a tu pueblo para que tu pueblo salga edificado, Señor. Que no salgan palabras vanas mías. Mis palabras, Señor, van a lastimar a tu iglesia, pero tu palabra, Señor, es la que les va a dar la edificación. Tu palabra, Señor, es la que les va a dar el alimento que necesita cada uno de los presentes. Te pido, Padre Santo, que seas tú con tu pueblo, pero que seas con tu siervo, porque lo oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Tome asiento, hermano. Una fe, ¿quién la tendrá? Una fe viva, hermanos, ¿quién la tendrá? Nosotros debemos, para poder obtener, hermanos, esa fe viva, nosotros debemos de condenar la vida pasada del pecado a la luz de los sufrimientos de Cristo. Si nosotros queremos tener verdaderamente una fe viva, hermanos, nosotros debemos de condenar nuestra vida pasada. La palabra del Señor en 2 de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si nosotros queremos tener esa fe viva, hermanos, nosotros debemos de condenar la vida pasada de pecado que teníamos cada uno de nosotros y entregársela a la luz de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Primero de Pedro, ahí donde estábamos, dice la palabra del Señor en 4:1: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. ¿Cuál es el pensamiento que tenemos nosotros ahora como hijos de Dios? ¿Seguimos alimentando la carne o seguimos satisfaciendo la carne o seguimos alimentando o estamos procurando alimentar el Espíritu de Dios? Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Cuántos de nosotros podemos decir: amén, pastor, yo he terminado con el pecado? ¿Por qué? Porque le he entregado verdaderamente mi vida, mis padecimientos al Señor. Mi carne la he entregado, como dice su palabra, en sacrificio vivo a nuestro Señor. ¿Para qué? Para yo no andar en los deleites de la carne. El versículo 2: para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los gentiles. Termina el tiempo pasado. Baste, que no vivas más en tiempo pasado para que le sigas agradando más a los gentiles, andando en lascivias, en los cuales usted y yo andábamos anteriormente, en las concupiscencias en las cuales nosotros nos revolcábamos, en las embriagueces en las cuales usted y yo aún también andábamos, en las orgías, disipación y abominables idolatrías. Ya no vivamos más, hermanos, en la carne. Que se termine el pecado, hermanos. Que ya nosotros no estemos en el tiempo de la concupiscencia. Haz con los hombres, con los gentiles, lo que hacíamos anteriormente. Nosotros debemos de vivir conforme a la voluntad de Dios. En pasado tiempo, hermanos, nosotros le hacíamos lo que le agradaba a los demás. Nosotros hacíamos lo que le agradaba a la carne. Andábamos haciendo lo mismo que hace el mundo. A pastores que es difícil salir, hermano. La palabra del Señor es bien clara. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos. Y la palabra armaos viene de la palabra estemoforia.
que significa, hermanos, que nosotros tengamos el mismo pensamiento de Cristo, que nuestra mentalidad, que nuestro caminar, que nuestra visión sea solamente Cristo, en agradarle a Cristo, que nuestro pensamiento ya no sea lo terrenal, sino que nuestro pensamiento sea lo celestial, para nosotros poderle agradar a Cristo. Me acuerdo de una predicación que predicó el pastor Rubén de Ruz. Dice, en esa vez que predicó él aquí, dice: hermano, preocúpate si tú le estás agradando a Dios. No te preocupes si el hermano le está agradando o la hermana no le está agradando. Tú preocúpate si tú le estás agradando a Dios. La palabra del Señor es clara, hermanos: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también armeos del mismo pensamiento. Nosotros también armeos del mismo pensamiento. Armémonos de valor del mismo pensamiento. Llenémonos de la palabra de nuestro Señor. Llenémonos de las cosas de nuestro Dios. Llenémonos, que nuestro pensamiento, hermanos, sea alabar y agradarle a nuestro Señor. Si somos criaturas nuevas, hermanos, dice que las cosas viejas pasaron. Todo lo que te gustaba, todo lo que te agradaba, todo lo que te deleitaba en la carne, debemos de dejarlo. Debemos dejarlo afuera, debemos dejarlo atrás. Y al contrario, nosotros nos debemos de extender a lo que dice la palabra, que vivamos, que tengamos esa fe viva, hermanos, para que nosotros podamos vivir como Cristo. Me dice un hermano en esta semana: pastor, Satanás me acusa. Satanás me acusa que yo no puedo. Y le digo: hermano, Satanás quiere usar eso para que tú retrocedas. El paso que avanzaste, el paso que diste hacia el frente, Satanás te dice eso para que des 2 pasos hacia atrás. Que tú no puedes servirle, que tú no puedes agradarle a Dios. Le digo: no te dejes manipular por Satanás. Contrarresta las acechanzas de Satanás. Pero es difícil. Nadie dijo que iba a ser fácil. Nadie dijo que iba a ser fácil. Pero si nosotros, hermanos, dice, si nosotros tenemos esa fe viva, nosotros podemos vivir como Cristo y no como un pecador. Porque muchos de nosotros, la iglesia en Cristo, la iglesia de Cristo, hermanos, aún sigue gustando, aún se sigue deleitando en el pecado. ¿Por qué es que nosotros nos seguimos deleitando? Porque nos seguimos deleitando en la carne. ¿Por qué es que nosotros aún nos inclinamos a la carne? Es tiempo, hermanos, que nosotros verdaderamente tengamos esa fe viva, hermanos, y que nos presentemos, que seamos nosotros de bendición hacia otros, que nosotros seamos, hermanos, de salvación, como dice la palabra del Señor, que nosotros vayamos y llevemos las buenas nuevas a otros, que nosotros podamos hacer verdaderamente la diferencia en este mundo pecaminoso, que nosotros, hermanos, le pidamos a nuestro Señor. Dice la palabra del Señor que nosotros debemos de amarnos los unos a los otros. ¿Cómo nos vamos a amar si nosotros no tenemos esa fe que el Señor dice? Si nosotros no tenemos esa fe genuina a la que nos demanda nuestro Señor, si nosotros no tenemos esa fe, ¿cómo es que nosotros vamos a amarnos los unos a los otros? ¿Cómo es que nosotros nos vamos a considerar los unos a los otros en amor? Pero sobre todo debemos de tener esa fe, hermanos, para que el Señor nos quite de nosotros todo lo que nos estorba, que el Señor quite de nosotros verdaderamente, que el Señor, lo que le pidamos a Dios, hermanos, que nos quite lo que nos estorba, que nos quite lo que nos hace caer, que nos quite, hermanos, lo que nos hace daño, que nos quite, hermanos, a cada uno de nosotros la envidia, que nos quite a cada uno de nosotros el coraje, que nos quite a cada uno de nosotros la amargura, hermanos, que nos quite a cada uno de nosotros todo lo que nos estorba para agradarle a nuestro Señor, y que nos dé esos pensamientos, hermanos, que nos quite esos pensamientos según la carne, y que nos dé esos pensamientos para tener una vida juntamente con Él, agradándole a Él y no en la carne, que vivamos verdaderamente en espíritu, como dice su palabra. Consideremos la vida futura a la luz
del juicio. El juicio venidero está por llegar. ¿Y nosotros qué estamos haciendo para nosotros considerar verdaderamente la vida futura? ¿Qué es lo que se está preparando? ¿Cómo es que usted se está preparando para esa vida futura? En 1 de Pedro 4:5 dice la palabra del Señor así: pero ellos darán cuenta. 1 de Pedro 4:5 lo tenemos. Pero ellos darán cuenta al que está preparando para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Por qué? Por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Hermano, acordémonos que un día vamos a estar ante el tribunal de Cristo. Vamos a estar para que el Señor allí imaginemos, hermano, por un momento. Si usted aquí no ha vivido una vida de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor, hermano, de acuerdo a lo que el Señor nos manda en su palabra, si no hemos vivido una vida de acuerdo a lo que Él nos manda, imaginemos por un momento cómo vamos a estar frente a frente al Señor. Allí, hermanos, ya no va a haber mentiras. Allí no podemos engañar al Señor. Aquí podemos engañar al pastor, podemos engañar a la esposa, al esposo. Aquí podemos engañar a todo el mundo. Pero allí no vamos a poder engañar al Señor. Frente a frente, cara a cara. Señor, acuérdate que yo iba miércoles, viernes y domingo a Iglesia de Benecer. ¿Y qué hiciste? Pues yo iba. ¿Y qué hiciste? Yo iba a escuchar de tu palabra y la pusiste en práctica. ¿De qué te sirvió ir a escuchar si no la atesoraste, si no la llevaste a cabo? Si solamente fuiste oidor, ibas y te sentabas en lugar de siempre apartado para el hermano Jesús. ¿Qué hiciste? Cara a cara ahí con el Señor. Y la palabra del Señor, hermanos, que van a llegar unos y le van a decir: Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos milagros. En tu nombre esto. En tu nombre esto. ¿Qué dice la palabra del Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo es que estamos nosotros, hermano? ¿Cómo es que usted se está preparando para el día que esté frente a frente a nuestro Señor? ¿Qué cuentas le va a dar a nuestro Señor? Señor, mira, me mandaste a mí que fuera al hospital. Allí estuve, Señor. Me mandaste que fuera a la cárcel. Allí estuve, Señor. Me mandaste a que amara al hermano que está a mi lado, Señor. Y lo amé. Él no quiso amarme, pero de mi corazón salió y yo lo amé. ¿Cómo se está preparando usted, hermano? ¿Cómo se está preparando para estar ante el tribunal de Cristo? ¿Hiciste caso a la voz que te mandé? ¿Hiciste caso a lo que te dije? ¿Hiciste caso que no te deleitaras más en la carne? ¿Hiciste caso al Espíritu? ¿Preferiste? Escúchelo bien, hermano. ¿Cumpliste con lo que yo te mandé a hacer? ¿Preferiste irte con tus amistades en vez de congregarte? ¿Preferiste ver televisión antes de tener esa comunión conmigo? ¿Preferiste estar viendo el partido de fútbol antes de estar en oración conmigo? ¿Preferiste estar discutiendo en vez de estar orando? ¿Preferiste discutir con tu esposo, con tu cónyuge, con tus hijos en vez de orar por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos? ¿Preferiste darle libertad a la carne en vez de escuchar mi voz? ¿Preferiste estar alimentando la carne en vez de alimentar el espíritu? ¿Cómo es que nosotros nos estamos preparando? Pero ellos darán cuenta al que está preparando para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Cómo es que se está preparando usted? El Señor está listo. El Señor está listo para juzgarnos. El Señor está listo para juzgarnos. El Señor está listo, hermano,
para que nosotros escuchemos su voz y hagamos la diferencia. ¿Dónde? Aquí, donde el Señor nos ha mandado a que seamos, dice su palabra, a que seamos nosotros la luz de la tierra, a que seamos nosotros la sal de esta tierra. La sal, hermanos, muchos la confundimos, pero cuando vas al idioma original, hermanos, la sal en aquel tiempo servía para una cosa solamente: para la carne, para que la carne aguantara y durara por días, durara por tiempo, no para sazonarla. El Señor nos ha mandado, hermanos, a que nosotros seamos la sal de la tierra, a que nosotros seamos la luz de la tierra, a que nosotros seamos las luminarias de este mundo, a que nosotros brillemos en este mundo lleno de tinieblas. ¿Cómo? Teniendo una fe viva. Pero si no tenemos fe, vamos a seguir en la carne, vamos a seguir y continuar deleitándonos en la carne, vamos a seguir nosotros siendo tinieblas. ¿Estamos en luz o estamos en tinieblas? No hay de otra, hermano. ¿Eres hijo de Dios o eres hijo del diablo? No hay huérfanos. Tienes que tener un padre. ¿Tu padre es Dios o tu padre es Satanás? No hay huérfanos en este mundo. Solamente hay dos caminos. Ay, pastor, pero es bien duro. Lo siento, pero la palabra del Señor: ¿es tu padre Dios? Nos dicen en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, porque él ha sido mentiroso, homicida desde el principio. ¿Cuántos de nosotros no somos los mismos mentirosos que vuestro padre el diablo? O andamos en verdad, como dice la palabra, o somos la verdad, estamos en la verdad, practicamos la verdad. Cualquier hombre que seas tú, dice la palabra del Señor, Romanos 2:1. Hombre, cualquiera, quien quiera que seas tú, quien quiera que seas tú, eres inexcusable. Quien quiera que seas, no importa que seas el pastor, no importa que seas el líder, no importa sea quien seas, somos inexcusables. ¿Somos de Dios o no somos de Dios? Amén. Debemos de considerar, hermanos, y de condicionar la vida presente en términos de vigilancia y en oración. Primera de Pedro 4:7. Mas al fin de todas las cosas se acerca, sé pues sobrios y velad en oración. Yo siempre les he dicho, hermanos, que este día miércoles que venimos es de oración. Es bien importante, hermanos, que la palabra de Dios, que el Señor, que nosotros, cuando vemos las cosas que se acercan, dice su palabra, que seamos pues sobrios y que velemos en oración, que seamos sobrios, que estemos verdaderamente orándole a nuestro Señor, que verdaderamente nosotros, hermanos, estemos en comunión con nuestro Señor, que nos detengamos, hermanos, y que estemos nosotros en un mismo sentir como lo tenía la iglesia primitiva. Dice la palabra del Señor, hermanos, que en la iglesia primitiva perseveraban unánimes en oración y ruego. Nosotros debemos orarle al Señor, hermanos, no solamente aquí en la iglesia, hermanos, sino donde quiera nosotros debemos estar en oración los unos por los otros. ¿Cuánto hace, hermanos? Dice la palabra del Señor, orar sin cesar, lo dije al principio. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, cuánto tiempo hace que usted no ora por el hermano que está a su lado? ¿Cuánto tiempo hace que usted ora por la obra de Dios? No el miércoles de oración, ahí en su casa. ¿Cuánto tiempo hace que usted ora por el pastor? ¿Cuánto tiempo hace que usted ora por su esposa? ¿Cuánto tiempo hace que usted no ora por su esposo? ¿Cuánto tiempo hace que no oramos por nuestro trabajo? Que no oramos por las bendiciones que Dios nos ha dado. Dice, Señor, gracias. ¿Sabes por qué nos ataca tanto Satanás? ¿Y por qué usa a mi esposa o al esposo, a los hijos o al trabajo? ¿Saben por qué? Solamente el miércoles venimos y oramos. Para los alimentos, Señor, bendice los alimentos y va para adentro. Por eso es que somos atacados. Por eso es que estamos muriendo espiritualmente. ¿Por qué? Porque no oramos.
Porque pensé, cuando viene la prueba, me voy a poner a orar. Mientras esté todo relajado, mientras el Señor me esté bendiciendo, mientras el Señor me esté dando trabajo, comida, carro, vivienda, yo feliz. Pero cuando viene el problema, andamos, dice un dicho en México, andamos tirando patadas de ahogado. ¿Por qué? Porque no estamos bien cimentados, porque nuestra oración solamente es el miércoles. Por eso es que a Satanás nos susurra al oído, ¿sabes qué? Tú no puedes. ¿Sabes qué? No vayas al estudio. ¿Sabes qué? No vayas al servicio. ¿Sabes qué? El pastor te va a predicar, te va a tirar hoy en día. Mejor no vayas. No vayas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos desconectados. Acuérdense de la prédica que prediqué. Cuando usted enchufa una luz a la electricidad, desconecta, está apagada. Así nos encontramos todos nosotros. Apagados. Nosotros necesitamos conectarnos a la corriente que es Cristo. Nosotros necesitamos conectarnos para poder nosotros brillar, para nosotros poder ser luz de esta tierra. Amén. El Señor nos manda, hermanos. Dice, mas al fin de todas las cosas se acerca. Sé pues sobrios y velad. En oración, ¿qué hace un velador? Está velando, él no está durmiendo. Está velando. Porque ¿cuándo? No sabemos. Cuando va a llegar el ladrón. Y dice la palabra del Señor que él va a llegar como ladrón, cuando nadie se dé cuenta. Cuando todos estemos dormidos. Cuando pensemos que todo está bien. Y vamos a entregarle ese momento cuentas a nuestro Señor. A ver, Jesús, ¿qué hiciste? Señor, yo prediqué, ¿me agradaste? Pero yo te serví, ¿me agradaste? ¿Hiciste lo que te dije? Te dije que te amaran, que se amaran los unos a los otros. ¿Lo hiciste? ¿No odiabas al hermano? ¿No criticabas al hermano? ¿No juzgabas al hermano? Te mandé. Pero Señor, yo predicaba, me esforzaba por predicar, pero no amabas a tu hermano. Me esforzaba, Señor, por evangelizar, me esforzaba por ir a visitar a los enfermos. Vamos a seguir leyendo, hermanos. Dice la palabra del Señor así. ¿Cómo es que está nuestra relación con nuestro Dios? ¿Tenemos un amor ferviente o no tenemos un amor ferviente? Debemos de tener una fe viva, pero también debemos de tener un amor ferviente. En una actitud perdonadora a los que hierran, a los que fallan. Y cuando usa la palabra aquí, hermanos, dice a los que no dan al blanco. 1 Pedro 4:8. Y ante todo, hermanos, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Tened entre vosotros un ferviente amor. Hermanos, entre más leo yo la palabra de Dios, más me enamoro de Dios. Más me enamoro de Dios. Tener entre vosotros un ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Si nosotros no amamos verdaderamente, nosotros no vamos a ayudar al hermano que está débil. Nosotros no vamos a ayudar al hermano que está fallando. Y leemos, y dice la palabra del Señor, que nosotros debemos amar. Y ante todo tener entre vosotros ferviente amor. Cuando nosotros miramos al hermano, que falla, dice la palabra del Señor que vayamos y lo exhortemos, como dice la palabra, en amor, porque lo amamos. Y amamos es decir, hermano, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo está mal. ¿Sabes qué? Lo que hiciste, fallaste. Pero el Señor te sigue esperando. El Señor sigue esperándote con los brazos abiertos. Hermano, ¿sabe que no lo hemos visto a la iglesia? Pero no se le olvide. Yo ayer compartía con los hermanos de la clase. Hermanos, hoy la tecnología, usen su teléfono, manden un mensajito. Háblenle. ¿Por qué? Dice que tengamos entre vosotros ferviente amor. La iglesia de Cristo hoy en día universal, parecen perros y gatos. Universal. Ah, no, es que aquel es pentecostés. Ah, no, es que aquel es bautista. Ah, no, es que aquel es calvinista. Ah, no, es que aquel es arminiano. Ah, no, es que aquel es esto. Ah, no, es que aquel es otro. Dice, tened entre vosotros ferviente amor. Y el Señor, eso es lo que nos manda.
a que nos amemos. ¿Y sabe qué? Ejemplo yo les di. Fui y morí por mi iglesia. Fui y morí por los perdidos. Yo amé a la iglesia tanto que me entregué por ella. Entonces, ¿dónde está el amor que el Señor nos ha enseñado a cada uno de nosotros? ¿Dónde está ese amor ferviente con que decimos que nosotros amamos a Dios? ¿Dónde está ese amor, hermanos, para poder ir y decirle al hermano, hermano, ¿sabe que el Señor te está esperando? Hermano, ¿sabe qué dice la palabra del Señor? Que no hay que dejar de congregarnos y el Señor te sigue esperando. Hermano, ¿sabe que lo extrañamos? Hermano, ¿sabe qué? El Señor te sigue amando a pesar de que tú le hayas fallado. Eres un instrumento importante para la gloria y honra de nuestro Señor. Vamos y le hablamos y lo acusamos, lo juzgamos y lo matamos. Así somos, por naturaleza. Y el Señor dice que hay entre vosotros ferviente amor. ¿Por qué? Porque el amor cubrir una multitud de pecados no quiere decir que le cubras al hermano, que le cubras a la hermana, no, hermanos, o que le cubras al esposo o le cubras a la esposa. Las cosas que no están bien de acuerdo a la voluntad de Dios, o de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Cuando dice cubrir una multitud de pecados, está tratando de decir, ¿para qué? Para que no siga pecando. ¿Para qué? Para que no siga ensuciando el nombre de Cristo. ¿Sabes para qué? Para que no siga ofendiendo a Cristo. Eso es lo que dice la palabra. Y cubrir una multitud de pecados, ¿para qué? Para que el día de mañana no siga bofeteando a Cristo. No es lo que dice la palabra. ¿Saben qué? Tengan entre ustedes un ferviente amor. Y ante todo, el versículo 8 es clave en esta predicación. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Porque el amor, si usted ama, hermano, si usted ama, va a decirle al hermano, hermano, lo que está haciendo no le gusta a Dios. Y Dios lo va a perdonar. Perdonó, y le puede dar muchos ejemplos en la palabra del Señor. Perdonó a Moisés que se enojó. Perdonó a David cuando adulteró. Perdonó a Jonás cuando no le obedeció. Perdonó a Pedro cuando lo traicionó, que le dijo que no lo conocía. Los perdonó. ¿Por qué? Porque debemos tener entre nosotros un ferviente amor. Nosotros, hermanos, debemos de tener una actitud hospitalaria. ¿Lo dije bien? Hospitalaria para todos. 1 Pedro 4:9. Hospedaos los unos a los otros, ¿sin qué? Sin murmuraciones. Wow. Sin murmuraciones. Creo que lo que menos hemos aprendido de nosotros, hermanos, es dejar de murmurar. Lo que menos hemos aprendido es dejar de murmurar. Hospedadores los unos a los otros, sin murmuraciones. Hermano mío, como dice un dicho en nuestro país, el muerto y el arremado a los 3 días apesta. Nosotros somos buenos para murmurar. Hospedamos, dice la palabra del Señor, hospeda porque no sabes si vas a hospedar ángeles. Es lo que dice la palabra de Dios. Nosotros hospedamos y empezamos con las murmuraciones. No, hombre, que el hermano ni siquiera levanta su plato. No, hombre, que el hermano nomás. Y empezamos. Dice la palabra del Señor, sin murmuraciones. ¿Usted ha hospedado a alguien, hermano? ¿Ha hospedado a alguien? Pues empieza a hospedar, hermano. Dice la palabra del Señor. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. ¿Y si mira a pagar la renta? Nosotros lo somos bien ventajosos. Yo le voy a echar al hermano para que se moche con los biles. Y va a ser menos. No, hermano. El Señor lo va a bendecir cuando usted lo hace, como dice la palabra, de todo su corazón. Amén. Nosotros debemos de tener una ayuda, hermano. Debemos de tener una actitud de ayuda para todos. Versículo 10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos, ¿qué? Administradores de la multiforme gracia
de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios. Da para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien le pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. El don que usted tiene, hermano, el don que yo tengo, no es, escúchelo bien, no es para que usted, no es para que yo, no es para que nosotros nos alcemos el cuello, es para que nosotros glorifiquemos a Dios. Y si no me lo creen, vamos a la palabra de Dios. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, para los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios, si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios. Da para que en todo sea ¿quién? Dios glorificado por Jesucristo. Ah, no, es que yo soy el pastor. Ah, no, es que yo soy el predicador. Ah, no, es que yo soy el maestro o el director de la alabanza. Ah, no, es que yo soy el maestro de escuela dominical. Hermano, el don que tenga, administrelo para otros, que siempre estemos nosotros glorificando a nuestro Señor, que siempre nosotros estemos gozosos sirviéndole a nuestro Señor, que siempre estemos haciendo lo que el Señor nos dice. ¿Hasta cuándo la iglesia de Cristo va a hacer verdaderamente lo que nos dice el Señor en su palabra? ¿Hasta cuándo la iglesia de Cristo va a despertar? ¿Hasta cuándo la iglesia de Cristo va a amar la obra de nuestro Señor? ¿Hasta cuándo la iglesia de Cristo va a amar a nuestro Dios? ¿Hasta cuándo la iglesia de Cristo va a despertar y se va a poner firme en las cosas de nuestro Señor? ¿Hasta cuándo la iglesia de Cristo va a despertar? Hoy soy cristiano, mañana no. Hoy sí voy a la iglesia, pasado no. Hermano, necesitamos velar, necesitamos estar, como dice su palabra, velando. Muchos de nosotros, hermanos, no tenemos el mismo sentir, no tenemos la misma comunión los unos con los otros. La iglesia de Cristo, hermano, la debemos de amar, y nosotros debemos de demostrar lo que el Señor nos ha enseñado. Nosotros debemos de hacer lo que el Señor nos ha enseñado. Para terminar, hermano, dice la palabra del Señor que nosotros debemos tener una esperanza gozosa, basada en una asociación privilegiada en los sufrimientos de Cristo. Primera de Pedro 4:12 dice la palabra del Señor así: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Amado, no te sorprendas las pruebas que te están viniendo. No te sorprendas. El Señor te está llamando. El Señor te está hablando. El Señor te está diciendo: ¿sabes qué? La esperanza todavía la tienes conmigo. La esperanza no está en doctores, la esperanza no está en tu trabajo, en patrones. La esperanza está en Cristo. Ese es el gozo que debe de tener todo cristiano, porque nuestra esperanza solamente es Cristo. Por eso dice: amados, ¿sabes qué? Hijos míos, no te sorprendas cuando el fuego de la prueba te haya sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Gózate en la prueba, gózate, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. El Señor nos manda, hermanos, que nuestra esperanza sea gozosa en Cristo Jesús, porque Él es el único que nos va a dar la salida. Acuérdese de esto. Con esto termino. La palabra del Señor dice, y el lema de este año para nosotros es: si Cristo, si Dios es con nosotros,
¿quién está en contra de nosotros? Si Dios es con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Nadie, hermanos. Nadie. Por eso es que nosotros somos más que vencedores, porque Cristo es el que venció, no por nuestras fuerzas, no porque nosotros hayamos podido, no porque nosotros tengamos superpoderes, no porque nosotros seamos Superman, no, hermanos, porque Cristo fue el que venció, porque Cristo es el que nos da la salida. Dice, con la prueba juntamente te doy la salida. Con Cristo, hermano, gózate en la prueba que estás pasando. Gózate en la prueba. Con alegría asume esa prueba y dice, Señor, gracias, porque en esta prueba es cuando más me acuerdo de ti. Gracias, Señor, por la prueba que me estás dando, porque con esa me vas a dar la salida, porque tú quieres, Señor, que tenga esa comunión, porque tú quieres, Señor, que tenga esa fe, porque tú quieres, Señor, que tenga ese amor, porque tú quieres, Señor, que tenga esa esperanza, pero porque tú quieres, Señor, sobre todo, que sepa aprender que dependo solamente de ti. ¿Dependes de Cristo o dependes de tus fuerzas? ¿Dependes de Dios o dependes de quién? Amén. Amén. Señor Dios mío, Padre Celestial, te doy gracias, Señor, una vez más, Padre, por tu palabra, Señor.